vuestra salud. Muy buenos días a todos. Nos encontramos en Bruselas, la capital de Bélgica y la sede de la Unión Europea. A nuestras espaldas se encuentra esta icónica escultura, el Atomium, que fue construida en el 1958 para la Exposición Universal de Bruselas, que se veía así. Representa un cristal de hierro ampliado 165.000 millones de veces. En 1958, todo el foco internacional se posó en Bruselas, ya que fue la sede de la primera exposición universal celebrada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Os imagináis en plena Guerra Fría a Estados Unidos y la URSS compitiendo en sus respectivos pabellones, mostrando sus avances navales, nucleares y espaciales? El ayuntamiento es la joya arquitectónica más antigua de toda la plaza, construida en el siglo XV y destaca torre de 96 metros y en la punta la estatua de San Miguel, en los tejados todas las lucernas. Este edificio que aquí se encuentra, antiguamente era el Palacio del Rey. Hoy día es el Museo de la Ciudad de Bruselas, donde se pueden encontrar diferentes obras de arte, pinturas del siglo XVII, diferentes vestuarios de Manneke Pis y tapices y ese tipo de cosas. Detrás mía está la Casa de los Duques de Brabant, de estilo neoclásico con raíces flamencas. Alberga las 6 casas coloniales. Acá a mis espaldas el edificio Pegeón, que no es otra cosa que lo que fue la residencia del gran novelista Víctor Hugo durante su exilio aquí en Bélgica. Se encuentra el bar más famoso de toda la Gran Plaza, que se llama, bueno, en francés, el Rey de España. Y ahí podemos ver un busto de Carlos II. Estamos en Europa y, como veis, no siempre llueve. Nos ha cogido una ola de calor, tenemos como 31 o 32 grados. Ya no podemos más, así que vamos a tomar una cerveza de aquí, una caña, una pils o pinche, que le llaman también en la zona flamenca. Y bueno, vamos a refrescarnos un poco. Sí, señor. A vuestra salud. Bueno, sí, señores, aquí nos encontramos ante el icono, verdaderamente el verdadero icono de la ciudad de Bruselas, que es el Manneke Pis, que significa el hombrecito que hace pis. Es una escultura que va dedicada
pues al espíritu libre que tiene esta ciudad. Lo que no significa que la gente se vaya meando por las esquinas. Pero aquí la tienen, tan famosa como diminuta, ¿no? Hoy la estatua se encuentra desnuda, pero cuando hay eventos en la ciudad importantes como partidos de fútbol y tal, suelen arroparla con el traje del equipo de la ciudad o así, de fútbol. Bueno, este tipo de establecimientos son friterías, son típicas en esta ciudad las papas fritas, pero como ven las hacen naturales. Aquí están los sacos, ¿ves? Y aquí el hombre currándosela ahí, friendo papas, la gente haciendo la cola. Aquí es un manjar en esta ciudad, las papas fritas auténticas. Bueno, ya sabéis que si por algo se caracteriza Bélgica, es por los chocolates. Y van a encontrar aquí en Bruselas, bueno, y en todo el país en general, pero sobre todo aquí, este tipo de tiendas donde van a encontrar chocolates de todos tipos. Así que ya saben, por 9,90, o sea, casi 10 pavos, se pueden llevar 5 cajas de chocolate. Oferta especial. Bueno, mi gente, estamos en el mercado Handicraft, que bueno, es un mercado de artesanía, joyerías y cosas que hechas a mano, como dice, y se hacen los domingos aquí en esta plaza de Bruselas. Vamos a echarle un vistazo a ver. Nos encontramos frente a las galerías comerciales más antiguas de Europa. Bueno amigos, nos encontramos en la entrada justo del Museo de las Figurines del Cómics. En este lugar vamos a encontrar personajes entrañables que han crecido con nosotros y posiblemente vosotros no imagináis de dónde vienen, por ejemplo, los pitufos. Pues los pitufos nacieron aquí. Así que vamos a entrar, vamos a verlo. Aquí tenemos al famoso Tintín,
personaje también nacido aquí en Bélgica. Bueno, esto también, además de ser el museo, por esta entrada también pueden acceder a la estación central de trenes, que es la que vamos a usar nosotros para irnos a nuestra casa. Así que vamos ahí. Bueno, mi gente, con esta entrañable imagen que tenemos detrás, nos vamos a despedir de esta hermosa ciudad de Bruselas, la capital de Bélgica, la capital de Europa. Y sin más, os invitamos a que vengan aquí y disfrutéis como hemos disfrutado nosotros, ¿verdad? Y os lo recomendamos muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y no olvidéis, si os ha gustado, regalarnos un like y suscribiros a nuestro canal para que sigamos regalándoles estos momentos. Muchísimas gracias y un beso grande Hasta a todos. pronto. Chao.